Vamos a darle recording in progress, dijo la lady. Y vamos a hacer este de... ¿Y dónde está? ¡No! Acá. A ver. No, ¿por qué auxilio? Quiero pantalla completa. No, yo no puedo trabajar así. Se cancela la clase. No, para ver, era en esta. No, no era en esta. ¡Ay, no! Ahora sí. Pará, ¿qué estoy haciendo acá? No, yo sabía hacer esto. A ver, F5. No. Es ver pantalla completa. Ay, no sé, se me trancó el coágulo, mal. No, acabo de tener una IT en tu presencia. ¿Ah? Un accidente isquémico transitorio. Bueno, vamos a hacer como para finalizar. ¿Estoy grabando? Sí, estoy grabando. ¡Ay, qué horrible es esta postguardia! Vamos a hacer una introducción al estudio de la susceptibilidad de los antibióticos. ¿Viste? Por cosas como estas que la gente no cree que yo sea médico. Eso, y el pelo rosa, olvídate. Entonces está. Acá vamos a ver los contenidos que son, primero una introducción, algunos conceptos que vamos a manejar. Algunos ya los vimos, esto es como un poco más escueto de lo que vimos recién y es como una ensuma de lo que vimos recién, por eso quería hacerlo ahora. Y después los métodos de estudios cuantitativos y los métodos de estudios cualitativos. ¿Ah? Entonces, como introducción, tenemos que los estudios de susceptibilidad o antibiogramas son métodos que permiten definir la actividad in vitro de un antibiótico contra un determinado microorganismo. Entendemos que, si bien in vivo las condiciones no van a ser las mismas, en teoría nos acerca, nos da una idea de qué tan sensible va a ser un organismo a un antibiótico. ¿Ah? Entonces nos va a permitir hacer un tratamiento antibiótico dirigido. ¿Ah? ¿Para qué? Para dirigir la terapia antibiótica una vez que se ha identificado el microorganismo. ¿Ah? Yo odio leer las diapos, pero en este caso, como ya te lo expliqué casi todo en la clase anterior, vamos a ir leyendo lo que nos pone el departamento para ver en qué hacen énfasis y lo que quede dudas o que no hayamos conversado, yo te lo desarrollo un poco más. ¿Ah? Generar una base de datos, tanto para la selección de terapias empíricas, esto se hace para después tener, es una cuestión epidemiológica, incluso estadística, para después poder tener estos tratamientos empíricos y hacer las pautas, porque si vemos que empieza a haber una resistencia, por ejemplo, en neumococo a la amoxidal simple pelado, bueno, que me pagan los de amoxidal porque ya es como la tercera vez que los nombro, de la amoxicilina pelada, eh, y vemos que la mayoría de neumococo está precisando de beta-lactámicos, bueno, vamos a tener que cambiar y el empírico va a tener que dejar de ser un beta-lactámico sin beta-lactamasa. Sin inhibidores de la beta-lactamasa, en realidad, porque la beta-lactamasa la produce la bacteria. Sí, confunde. En realidad no confunde. Yo que pienso rápido y hablo rápido, es como que me atropello. Entonces está, la beta-lactamasa es de la bacteria, inhibe al beta-lactámico, entonces nosotros necesitamos inhibidores de las beta-lactamasas para que se genere la acción beta-lactámica. Desarrollar políticas de uso de antimicrobianos, y esto ya tiene que ver con cuestiones de salud pública y bueno, acá viene la bioética y la teleología utilitarista, que yo como graduado en bioética, imagínate que me encanta, pero excede a los objetivos de este taller, así que lo vamos a dejar. La vigilancia para la aparición de nuevos mecanismos de resistencia, eso está bueno y es muy importante. ¿Ah? Y sospechar precozmente la diseminación de una cepa o serotipo. ¿Ah? Y esto nos permite también identificar un poco el perfil epidemiológico de una población. A ver, Uruguay, como el resto del mundo básicamente, es un país que está recontra tapado de tuberculosis. ¿Ah? Pero como la mayoría es asintomática, el vacilo está ahí, que siente, no hace nada, no jode y se expresa solo cuando uno es inmunodeprimido, bueno, está. O cuando tenemos contacto con otro bacilífero, ¿tá? Con alguien que esté bacilífero. Pero, o también saber la prevalencia de un serotipo, o conocer características puntuales, por ejemplo, en las neumonías necrotizantes se vio que el serotipo más frecuente es el serotipo C3, el neumococo C3. Excede a esto, pero digo, capaz que si te llegan a preguntar algo, vos le tirás la de, bueno, se ha visto que el neumococo C3 y está ahí.
como quedas, uy, ¿cuánto sabe? Y después te empiezan a hacer preguntas re difíciles y tipo decís, este hijo de la chingada me dijo que yo diga esto, sorete de mierda. No, no, consejo y no es joda, es importante, contestás lo que te pregunten. Se contesta lo que se pregunta. ¿Ah? ¿Qué se usa para matar las bacterias? Antibióticos. Más nada. Tipo, no contesto más nada. Antibióticos. Cuanto menos palabras pueda decir, mejor. ¿Ah? Porque a veces queremos como respaldar, sostener, demostrar que sabemos más. Y la gente es mala. Te hace preguntas y preguntas. Y empieza, sí que leíste, ¿eh? A ver si leíste. Es como que te castigan por haber estudiado. A ver tanto que sabes. Bueno, pará, salete, no leo un choto si no querés. Entonces, consejo para la vida, contesta lo que te pregunten. Que ya se van a encargar de complicártela. Entonces, vos no te hundas solita. Entonces, algunos conceptos. ¿Ah? Perdón, en mi mente solamente suena a Nati Peluso, no puedo dejar de pensar en ese concierto. Re que necesito ir a ver a Nati Peluso y a los gorilas. Y no puedo creer que estoy más emocionado porque va a venir Nati Peluso que los gorilas, que conocí a los gorilas con 13 años. Perdón, mi cerebro funciona así. Es que la bola está triunfando, papi. Me encanta esa mujer. Entonces, antibiótico, como ya vimos, es una molécula natural producida por un organismo vivo, sintético o semisintética, capaz de matar bacterias o detener el crecimiento bacteriano. Y ahí vemos que es el principio bactericida o el segundo, el primero es bactericida o el segundo es bacteriostático. ¿Tá? Entonces, esto está bueno como resumen de las dos clases anteriores. ¿Tá? Tenemos que la concentración inhibitoria mínima es la mínima concentración de antibiótico que en un periodo de tiempo predeterminado es capaz de inhibir el crecimiento in vitro de un inoculo bacteriano previamente estandarizado. Mientras que la concentración bactericida mínima es la mínima concentración de un antibiótico que en un periodo de tiempo predeterminado es capaz de inducir la muerte in vitro del 99,9% de una población bacteriana previamente estandarizada. Esto es importante que lo manejes, ¿tá? Porque estas cosas sí, esto te lo van a preguntar. Esto no hay forma de que no te lo pregunten. ¿Tá? Por lo menos el concepto de concentración inhibitoria mínima y concentración bactericida mínima. No hay manera de que no. Entonces, los puntos de corte o de quiebre para los valores de concentración inhibitoria mínima para un antibiótico determinado que permite diferenciar las poblaciones de microorganismos salvajes de la población de microorganismos resistentes. ¿Tá? Y van a ser con resistencias adquiridas, porque se supone que en principio eran sensibles. Entonces, no es una resistencia natural de la bacteria al antibiótico. Y son definidos de acuerdo a concentraciones fisiológicas del antibiótico, que en general se miden en plasmas. ¿Ah? Entonces tenemos los puntos de quiebre. ¿Ah? Tenemos el sensible, va a ser aquel que el aislamiento está inhibido por las concentraciones que el antibiótico alcanza cuando se administran dosis recomendadas para el sitio de infección y hay una alta probabilidad de una respuesta favorable. Va a ser intermedio cuando el aislamiento con concentraciones inhibitorias mínimas son muy próximas a los niveles habitualmente alcanzados por el antibiótico en sangre, aún posible eficacia clínica en sitios donde el antibiótico se concentra de forma fisiológica o utilización de dosis mayores habituales. ¿Tá? Un poquito lo mismo que habíamos mencionado. Acá hicieron un copy y pegue porque está revuelta, mal redactado. Es el mismo error de redacción que arrastraron. Y resistente es cuando el aislamiento no está inhibido por concentraciones usualmente alcanzadas por el antibiótico administrados a las dosis habitualmente utilizadas y o el aislamiento presenta una concentración inhibitoria mínima que hace sospechar de mecanismos de resistencia específicos y hay alta probabilidad de fracaso terapéutico. O sea, lo que ya vimos. Entonces tenemos que la estandarización es por el Comité Europeo de Testeo de Susceptibilidad Antimicrobiana y otros organismos que no me interesan. O sea, Marsh, no te voy a mentir. ¿Ah? Esto no importa. Solo que hay organismos internacionales que definen los parámetros para la estandarización para que todos y todas hablemos el mismo idioma. Entonces tenemos que hay normas internacionales, que los resultados tienen que ser reproducibles y comparables. ¿Y por qué? Porque se supone que hacemos medicina basada en evidencia, la medicina basada en evidencia se basa en el modelo científico, y el modelo científico se basa en el empirismo. Bueno, en realidad, no importa el empirismo, es el contraste, pero el modelo científico necesita ser reproducible y comparable, y que estos resultados
que la metodología al realizarse en las mismas condiciones en otro lugar, o sea, reproducible, me dé los mismos resultados, por eso comparable. Y los controles de calidad de la metodología correcta. Y acá no voy a entrar en cuestiones bioéticas, pero, todo el mundo funcionaba mejor. No me maten farmacéuticas, por favor, los requiero. Funcionaba mejor cuando no había esta laxitud de los parámetros de investigación y se usaban las normativas vigentes hasta la quinta modificación de Helsinki, que es lo que se utilizó acá para legislar lo que es la investigación en seres humanos. Y bueno, y se empezó a usar por la FDA las guías de las buenas prácticas clínicas, que más que parámetros éticos y bioéticos y normativos de las investigaciones en seres humanos, son parámetros más que nada metodológicos. De habla de si un estudio es metodológicamente adecuado o no, y no éticamente, o sea que vos podés inocularle a las personas que se están cagando de hambre en África determinadas cosas que a los europeos no, porque tienen plata y se van a quejar y poner abogados, y bueno, y es por el bien de la ciencia. ¿Cuestionable? Re. ¿Está bien? No. Bueno, no importa. No, es otro tema. Escapa. Igual no lo quería dejar pasar porque tampoco es menor. Creo que como agentes de la salud tenemos una responsabilidad social que no podemos escapar. A la que no nos podemos hacer los tontos ni las tontas de esta, bueno, si esto está pasando y nosotros somos parte de esto, bueno, veamos de qué sistema sanitario queremos formar parte. No, perdón, pero no. Creo que esto es parte de hacer medicina, más que los parámetros de estandarización. Bien. Agüita, tomen agua, ¿ah? Tomen agüita. Recién me abrí yo mi cámara, o sea, yo sé cómo me estabas viendo, pero no estaba haciendo grabado. Es que estoy de los pelos, o sea, estoy posguardia, tuvimos 3 cirugías, no pude intubar a una, por suerte estaba el anestesista, pero, no. Igual, bueno, está, intubé 2 de 3, está mal, pero está, cuello corto, lengua derecha, costo. Yo estoy ahí sin situación, sobre todo por esta parte de acá. Este, Entonces, los parámetros van a ser para el ángulo de la arteria, el medio de cultivo, Mueller-Hinton, porque no tiene diéresis, yo lo estaba leyendo como si tuviera diéresis. Si fuera en inglés sería Müller, Hinton, pero como estamos en Uruguay, vamos a decir Mueller-Hinton, Hinton, porque podemos, está correcto, es una RAE, leerlo ahí a lo Peñarol. ¿Qué va a ser? El pH, la humedad, el grosor y el volumen del medio cultivo. El enriquecimiento del medio, Mueller-Hinton, el tiempo y la temperatura de incubación, que en teoría tratamos de simular la temperatura de nuestro medio interno. Y la carga, concentración de antibióticos y el estado de los antibióticos. Esto es para ver, también simular cómo sería en función de la farmacocinética, farmacodinámica, o sea, qué tan disponible está el antibiótico en el suero o en el tejido que vamos a estudiar. Yo dije que me iba a cortar el pelo, iba a ir al gimnasio y me iba a afeitar. No va a pasar nada de eso, ninguna de las tres, nada. Voy a ir a comer ahora ni bien termino las clases. La vamos a engordar, vamos a tomarlo en serio. Los métodos de estudios cuantitativos. Y acá tenemos que permiten determinar el valor de la concentración aleatoriamente y eventualmente el de la concentración bactericida mínima. Dentro de estos tenemos la macrodilución en agar o en caldo. ¿Cuál es la diferencia de hacerlo en agar o en caldo? ¿Qué tipo de medios son? Esto es tereré, ya no es mate. El caldo es líquido y el agar es semisólido. O sea, me encanta, me encanta. Yo no diría sólido de una, pero bueno, sólido, Sí, sólido. sólido me sirve, me sirve. La microilusión y los métodos basados en gradiente. Entonces acá vamos a tener la macrodilución en caldo. Agarramos 2 calditos Nor y uno Maggi. No, mentira. Tenemos diluciones seriadas del antibiótico inoculado y el inóculo estandarizado. Entonces tenemos acá uno sin bacteria, que va a ser el control. Y acá vamos a tener
el porcentaje de bacterias. Vamos a tener un medio, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, y podemos llegar a tener hasta 520, 522, no, 512. 512. Una vez vi un título de BDRL de 1 en 512 en una embarazada. 1 en 512. Wow. Te comió la sífilis. Para quienes no lo saben, Justin es de Pisces y BDRL es el estudio de screening de la sífilis. Entonces nosotros lo que hacemos es, ponemos la dilución, las diluciones seriadas, donde ponemos distintas concentraciones, ¿no?, del binóculo, y vamos a haciendo una incubación en función del tiempo y la temperatura. Y ahí vamos viendo hasta en qué dosis. Acá en realidad no estamos poniendo, yo igual lo que estaba hablando era de título de bacteria, en dilución. O sea, en cuántas veces yo voy diluyendo y consigo que haya que encontrar la bacteria. Eso es otra cosa, es para diagnóstico. Acá lo que vamos a hacer es ir poniendo cada vez más cantidad de bacteria en la cantidad de antibióticos. Vamos aumentando la cantidad de antibióticos para ver a qué dosis dejamos de tener crecimiento bacteriano. Entonces, acá vamos probando los distintos tubos, caldos, y vemos acá que hacemos subcultivos en medios sin antibióticos para ver si realmente esto que estamos viendo en los caldos es real, como para asegurarnos. Y acá vemos que la concentración inhibitoria mínima de antibióticos en crecimiento evidente, o sea, en turbias, en este caso, serían 64 miligramos por litro. Porque se correspondería a esto. 0, 1 medio, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Acá en 64 deja de ser turbio líquido. Yo acá lo cultivo en un medio sin antibiótico sólido, en un agar, por ejemplo. Pero igual voy a hacer, y acá como veo bacterias, digo, vamos a cultivar el que viene, que es el de 128. Y acá veo alguna cosa más, entonces vamos a cultivar el que viene, que es el de 256. Y ahí sí, no sé, no se encuentra más nada. Y entonces acá voy a encontrar la concentración bactericidad mínima, que es la mínima concentración de antibiótico, en donde no voy a tener crecimiento colonial. Y en este caso va a ser 256 miligramos por litro. Mientras que la concentración inhibitoria mínima, o sea que no va a crecer más, va a estar igual que al principio, va a ser 64 miligramos por litro. ¿Se entiende la diferencia entre este y este? Acá, este a 64, yo voy a tener la misma cantidad de bacterias que en el tubo que arranqué de control con bacterias. Mientras que en este, yo no voy a tener bacterias, porque las maté. Y esa sería la diferencia entre concentración inhibitoria mínima y concentración bactericidad mínima. Capaz que con este ejemplo es más fácil de entender. Puede ser que acá en el 64 tengo la misma concentración de bacterias, pero no crecieron más. Exactamente. Por Y en eso, el otro ya mató todo, no, no tenés Hitler bacterias. total mató. Exactamente. Uno inhibe, me tiene que uno se lo lleva preso y el otro, uno policía, como la policía, y el otro es Rambo. Vino a matar, vino por venganza. Entonces mata todo lo que se encuentra. Esa es la macrodilución en caldo. Después tenemos la dilución en agar, que son diluciones seriadas del antibiótico, en placas de agar, MH, Müller. Y tenemos una placa por concentración. Lo vamos viendo acá, y acá vemos las colonitas, todas bien bonitas, que probablemente si son ébola no vas a querer sacar del frasco. Después acá tenemos una microdilución. Tenemos esta plaquita y esto en general se hace pipeteando. Tenemos con letras en este eje vertical para hacer los controles, y acá tenemos las distintas concentraciones. Entonces, los controles, y tenemos esto es un octavo, un cuarto, un medio, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, va siempre al doble. ¿Sí? Entonces tenemos
la microdilución comercial sensitive, que acá te dice, por ejemplo, sería como el antibiótico y a qué concentración fue que fue efectiva. ¿No es acá ampicilina, en la muestra A sería 8, acá en la muestra 1B sería 16. Y así es como que se hace un cuadro de doble entrada en donde te dice, acá por ejemplo, meropenem 1, imipenem 0,5. ¿Ah? Supongo que esto es nitrofurantoína, rifampicina. La verdad, supongo que esto es amicacina, gentamicina. eh, Realmente, sí, no, trimethoprim no. No sé más. Claro, realmente, no, te soy sincero, no ubico bien todas las siglas, pero ¿se entiende el concepto? ¿Ah? De que se encuentra, tipo, como qué antibiótico se usó, a qué dosis y con qué eh, microbio, ¿ah? Y ahí se hace como ese punto de encuentro donde vos vas a meter al 10D, o al 10, a 9, 10D, por ejemplo, y yo sé que 9, no, FUR, y que era este. Acá, al 11D, y yo sé que es nitrofurantoína, 64, un título de 64, yo logré eh, inhibir ese crecimiento. Esto, por suerte, no lo hacemos manualmente, sino que son sistemas automatizados, como el del viejo de Alejo y Valentina, que dice, ¿viste? ¿Soy loco, viste? Bueno, este mismo. Y después tenemos el Fénix, porque como el que renace en sus cenizas. Lo que hacen es, son sistemas estandarizados, o sea, que disminuye el error humano, puede darse. Esto es como la ecografía, ¿viste? Cuando se hace como humano, es mono dependiente, depende del mono que lo está realizando. Entonces está, tiene un menor tiempo de inoculación y de incubación. El antibiograma se hace el antibiograma con identificación, es más objetivo, preciso y reproducible, y te da bioseguridad. Imagínate vos estás peteando ahí con el ébola, justo te llega un WhatsApp, a ver, plac, plac, ébola por everywhere. Entonces, pinche, hijo de la chingada, ¿por qué no vendí Herbalife y mi propio jefe? Y nada, te llevaste toda la chingada. Después el costo, bueno, no es uno de sus pros, pero bueno, eventualmente lo va a hacer. Es una cuestión de licencias y todo se vuelve más barato. Después de 10 años todo se vuelve más barato. Los paneles de antibióticos no definidos por el usuario y no están disponibles para todo el espectro de bacterias. Y bueno, no, y a medida que van surgiendo, va a ir que ir modificando los software y demás. Pero bueno, está, gente, el mundo avanza. Así que mi cuerpo y le individue. ¿Ah? En fin. El gradiente, el e-test, ¿ah? Lo que nos muestra acá es un elipsis de inhibición, y esto es lo que se ve acá es el crecimiento bacteriano, y acá el corte del elipsis, que nos habla de la concentración inhibitoria mínima. Entonces nosotros vamos viendo en qué momento deja de crecer la bacteria. Acá tenemos cómo los interpretamos en los métodos cuantitativos. Tenemos las penicilinas, el agente antimicrobiano, ¿ah? La penicilina sería la, como el que vimos en el cuadrito de la microdilución, ¿ah? Esto era lo que yo te quería explicar. En la microdilución yo tenía la A, ¿ah? Y yo tengo que es ampicilina. El contenido del disco son 10 microgramos, y yo tengo el diámetro de la zona para interpretación. ¿Ah? Y acá tenemos los criterios para definir la concentración inhibitoria mínima. Entonces yo digo que es sensible cuando necesito menos de 8, ¿ah? Acá, ¿ah? Este tubito, que va a ser intermedio cuando presiona 16 y va a ser resistente cuando presiona más de 32, porque era lo que decía, nosotros podemos inhibir ese crecimiento, pero el punto de quiebre es muy alto en función de lo que yo establezco como punto de quiebre para el sensible. ¿Ah? Acá es 4 veces el punto de quiebre para la sensibilidad. Entonces es muy alto. Entonces esto nos tiene, pues te acuerdas que por definición nos decía que nos tiene que hacer sospechar de resistencia, aunque logremos controlar la infección.
o controlar el crecimiento bacteriano. Y luego los cualitativos no determinan la concentración inhibitoria mínima y permiten categorizar en sensible, intermedio y resistente. Es una detección fenotípica del mecanismo de resistencia. Y acá tenemos que, vamos a usar el disco de difusión, o sea que es un disco chusma, del método de Kirby, como la bolita rosadita que se comía a los demás. Si no conoces a Kirby, estás de menos. Es como el hermano de Mario Bros. Kirby es una bolita rosadita que se come a los demás y si apretabas la flecha para abajo absorbía sus poderes. Está de más Kirby. Kirby, Bowers y Cole. Bowers y Cole, bueno, nadie los conoce, no importa. Kirby. Dice Kirby, queremos a Kirby. Es una pelotita rosada, es como un Jigglypuff. Y si no conoces a Jigglypuff, también estás de menos. Así que es más. Yo no puedo vivir así. Perdón. Sorry, but not sorry. Es más. ¿No? Lo voy a hacer. A ver, tiene que haber algún crossover entre Jigglypuff y Kirby. Sí, tiene que haber. O sea, tiene que haber porque son muy parecidos. No sé si vos estás viendo mi pantalla o la diapositiva. La diapo nomás. Bueno, Yo vamos lo voy a a... googlear. No. ¿Para qué estoy yo? ¿Ahí se ven? Ah, sí, Bueno, sí, este sí. es Jigglypuff y este es Kirby. Para que no te olvides más. Las pelotitas. Son lo más, son muy lindos. No me puedes decir que no son muy lindos. Sí, sí, ¿Viste? las he Bueno, visto. y acá se lo está comiendo, lo que te decía. Kirby se come cosas y Jigglypuff canta. Y se enoja cuando no lo escuchan. Son muy lindos. Muy Eh, rosa. Esto, como mi pelo. Por eso me parecen lindos, precisamente. Re fisura yo con la Nati Pelusa. Bueno, está bueno ese tema, lo que pasa. Entonces, ahora no te vas a olvidar del disco Kirby. Entonces, los métodos cuantitativos nos permiten identificar cuántos miligramos por litro necesitamos nosotros de antimicrobiano para lograr llegar a la concentración inhibitoria mínima y a la concentración bactericida mínima, mientras que los métodos cuantitativos nos permiten determinar si es sensible, intermedio o resistente. Ya, güey, acá. Entonces, el disco Kirby Bauer. Esto probablemente lo hizo algún freaky nerd fanático de Kirby, no tengo ningún tipo de duda. Es como el Hedgehog que es por Sonic, tipo literal es por Sonic. Sonic the Hedgehog. O sea, son vírgenes nerds que estudian estas cosas. Es obvio que no van a poner. No te sorprendas que dentro de poco aparezca, no sé, la variante Pikachu de algo, o el virus Goku, o sea, va a suceder. Va a suceder. El Saitama. No me gusta igual Saitama. No. Sí, yo soy tremendo nerd, sé que no me parezco, pero no tengo look, pero sí lo re ejerzo. Es más, ahora terminamos acá y voy a ir a mirar Boruto, aunque me parece horrible, lo miro por nerd nomás. Entonces vamos a tener un medio Agar Müller-Hinton, Mueller-Hinton, como el que estábamos usando en los métodos cuantitativos. Vamos a tener el inóculo estandarizado, o sea que siempre vamos a tener esto, que va a ser 0,5 McFarland, que es 1,5 por 10 a la 8 unidades formadoras de colonias por mililitro. Qué raro que esté en minúscula, porque en general las unidades formadoras de colonias se marcan en mayúscula, la siembra va a ser confluente, y los discos van a tener papel filtro impregnados con antibióticos. Entonces, a medida que se pone papel filtro, uno tiene una idea de cuánto antibiótico se va a poner. Pero acá nos interesa saber cuánto antibiótico tenemos. No, acá queremos saber si es sensible o no es sensible. ¡Ah, no! Acá. Bien, sí, ya te dije, dramática siempre, no esperes menos. No te voy a decepcionar. Entonces, acá lo que tenemos es un video de YouTube, que luego lo miras, y tenemos el cultivo monomicrobiano. Vamos a tener una suspensión en el 0,5 de McFarland, en el 0,6 fisiológico. Vamos a hacer una siembra confluente en 3 direcciones, con la placa de Müller-Hinton. Vamos a hacer ta, 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 después vamos a hacer ta, 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 y después vamos a hacer ta, 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 para que se nos crucen. Vamos a ver los 3 trazas de dirección. Y luego vamos a hacer la colocación de los discos. Vamos a incubar a 37 grados por 18 a 20 horas. ¿Y por qué a 37 grados?
como para simular el medio interno, capaz. Bien, me gusta, me gusta. Como incorporas rápido. Y acá vemos que están creciendo. Entonces acá hacemos una lectura de interpretación. Y como habíamos visto en el ejemplo anterior, teníamos un diámetro de crecimiento de la colonia, donde nosotros íbamos a ver si era sensible, resistente o intermedio. ¿Ah? Entonces acá tenemos que, por ejemplo, sabemos que es la penicilina, estamos usando ampicilina, que el contenido del disco van a ser 10 microgramos. Entonces, si es menor a 17 milímetros, el disco entero, ¿ah? Va a ser sensible. Esto no es menor a 17, esto anda en 28, 27, metele. ¿Ah? Entonces, según estos parámetros, ¿de qué vamos a estar hablando? ¿De qué? ¿Es sensible, intermedio, resistente? Sensible, porque si mide 27 y... Ah, no, para. Está bien, sí, porque tiene que tener hasta 17, sería... Ah, mayor o igual a 17 tiene que ser Ah, el para que sea diámetro. sensible. Claro. Y Claro, y es si de mide 27. 20, claro, está bien, sensible. Claro, es sensible. Si es entre, porque es mayor o igual a 17. Si es entre 14 y 16 milímetros, es intermedia de sensibilidad. Y si es Claro, menor o igual a 13 a milímetros, 13, va a ser resistente. ¿Ah? por decir, creció hasta 15, hasta 13 o 12, es resistente. Claro. ¿Ah? Ya después ponele 15, ya sería caer en un intermedio. ¿Por qué? Porque acá estos distintos que tienen antibióticos. Y esto nosotros que pusimos, bacterias. Entonces, las bacterias van a crecer, pero, hasta cierto rango de antibióticos. ¿Qué Punto. significa esto? Que estos papeles con antibióticos van a ser de tanto efecto. Es lo mismo que le pasó a Pasteur con la penicilina. Nada. Se le cayeron los honguitos y él vio que quedaban estos mismos halos. Es Quedaban. lo mismo, ¿Ah? claro. No crecían. Entonces está. Esto es lo que está. Bueno, mirá, te spoileé. Es lo que yo te digo. Yo te empiezo a contar Harry Potter y arranco diciéndote que mató a Voldemort y que los padres están muertos. No, porque la cicatriz que tiene es un Horrocrux. ¿Quién? Harry Potter. Ah, bueno, sí, mirá, Harry Potter en un niño. Ah, y ahí arranco. Bien. Entonces, acá, por esto mismo que ya habíamos dicho, tenemos lo que es que es sensible. ¿Tá? Tenemos unos, a ver si estoy bien de vista, 20, sí, 27, ¿no? Sí, 26, 27 milímetros. Estoy bien de vista. ¿Va a ser un señor anciano ya? Entonces. Ah, y esto ha sido todo. Ah, vamos a dejar de compartir un segundito. Me voy a poner ya en grande. Ya en realidad está bajando el sol, se me ve oscuro, pero creo que ha quedado claro.